Un atento saludo, mi nombre es Jorge Hernán Castro Colmenares y estoy presentando este video para el curso de estructuras de datos con el código 301305. Como pueden ver aquí en mi documento, mi libreta militar es cédula de ciudadanía 79-721-239 de Bogotá y pues procedo a hacer todo lo que es el análisis. Y bueno, lo que nos pide el resultado de todo este trabajo es poder identificar los requerimientos funcionales de planteamientos de problemas basados en tipos de datos abstractos representados en clases y objetos para el desarrollo de aplicaciones codificadas en un lenguaje de programación. En este caso va a ser Python. Lo primero que hice para poder entender bien este ejercicio fue mirar los requerimientos, que es lo que nos están pidiendo, y pues para ello lo primero que hice pues leer esto que está subrayado. Tengo que hacer un trabajo o un programa en Python y que sea un simulador que sirva para calcular los valores de cada de los números de créditos y los descuentos. Bueno, y tenemos aquí tablas. Esta tabla nos representan las constantes, ¿sí? Y las constantes, digamos, es partiendo desde 159.000 pesos, que es un crédito, el valor de un crédito, y a partir de ello hacemos una regla matemática que multiplique. Si escribo, digamos, 14 créditos, pues va a multiplicar este 159 por 14 y nos va a dar 2.226.000, etcétera, etcétera. No hay necesidad de escribir toda esa tabla, ¿sí? Entonces la podemos simplificar. Lo segundo es la tabla 2, que son los descuentos. Entonces, digamos, de un crédito, soy del estrato, para que nos quede más fácil, del estrato 3. Entonces sabemos que la regla es coger el 10% y se divide en 100, eso da 0.10 y se multiplica y nos da entonces el resultado, que solo vamos a ver la aritmética de eso. Estos son fijos, ¿no? Que modifican estas variables fijas, estos valores fijos, constantes. Y tenemos la tabla 3, que es la certificación electoral, que nos aplica otro descuento. Entonces tengo que sumar el descuento, digamos, del estrato 2 más el descuento electoral. Entonces son 20% de descuento. Puedo hacer, y prefiero hacerlo así, primero el descuento del estrato y después el descuento, y por último sumarlos para después dar el resultado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo primero que hice fue ir a este gestor de UML y pues plantear para organizar mejor las ideas y darle una jerarquía. Entonces generé una principal que se llama la aplicación, que es la general, y vamos a tener el estudiante y las matrículas. Entonces, si yo logro entrar, bueno, aquí están los tipos, ¿no? Todos los tipos: string, integer, los valores son restringidos o son privados, y aquí son públicos. Ahí está pues todo. Entonces, si logro ingresar con la clave que me están solicitando, porque es con una clave, entonces ingreso aquí y tengo acceso pues a esta estructura y cargo todos los datos, como son la identificación, el nombre, el género, el estado civil, si tengo el certificado electoral sí o no, es un booleano, la cantidad de créditos, que en este caso va a tomar por default 14, que es lo que yo tomo cada semestre, y pues un enter para ingresar datos. Cuando yo ingreso a esto, entonces aquí salta a la matrícula, y pues en la matrícula yo empieza como, sí, a tener todo ese trabajo lógico, ¿no? El estudiante, este estudiante, en mi caso Jorge Castro, ingresó un valor base, que va a ser un double, porque pues son decimales. Descuento del estrato, entonces double. Sí, lo pongo para que sea como más fácil. Puede ser en integer porque es estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero lo dejen double. Descuento electoral. El descuento electoral es del 15, pero el resultado me puede dar double. Sí, por eso es double, porque el descuento puede ser decimal. Valor descuento total, entonces suma esos dos y me da el resultado. Valor final a pagar y me da entonces el valor. Sumo los valores de descuento y después hago la resta para saber, y calculo el valor base del crédito, ¿sí? Eso es como, ahí sí lo hice un poquito al revés, porque primero hay que calcular el valor de base del crédito. Si son 14 créditos, hay que multiplicar un crédito por 14 para que nos dé los 2.226.000, creo que es, y después calculamos el valor del descuento electoral. Y bueno, creo que ahí me quedó repetido. Bueno, no, los hice públicos, de privado los hice públicos para poder modificar aquí. Y más abajo pues tenemos guardada la tabla,
¿sí? La tabla de los créditos. ¿Cómo la vamos a manipular? Yo dije que es un solo valor y multiplicado de 1 a 21. Creo que quedó el rango de las posibilidades de los créditos. Y tenemos la tabla de descuentos, ¿sí? Entonces aquí, pero antes de eso quiero mostrar un ejercicio que hice también para poder abordarlo de manera diferente. Yo ya lo entendí, pero para poderlo abordar, digamos, a mí me gusta mucho enseñar, y si yo le voy a enseñar, digamos, a una persona que no sabe mucho de esto, ¿cómo hago? Entonces cogí todo el código que yo tenía y se lo inserté con un prompt que me generara una imagen infográfica sobre ese código para una persona, digamos, de 16 años que no sabe mucho de programación, tiene las bases. Entonces me creó, por ejemplo, esto, es el funcionamiento de Python, y hace pues la recepción, y aquí dice si la contraseña es correcta o incorrecta. Si es correcta, entonces ingresamos los datos, identidad, nombre, género, y bueno, y aquí se hace toda la lógica, ¿no? Clase estudiante, el estudiante ya es una clase, y clase matrícula es otra clase. Entonces ahí ya los tenemos aislados totalmente, y hace todo el procedimiento. Y cuando entra a esta parte al cerebro lógico, empieza a hacer todo este proceso que es tabla de descuento. Entonces empezamos a hacer el estrato y hacer los cálculos. Y la votación, voté sí o no, un booleano. Entonces si voté, entonces hace descuento o no hace descuento. Y hace esto, y ya pues previamente o posteriormente, eso vamos a ver cómo nos quedó en el programa. Bueno, pues yo hice primero el cálculo y después consultar la tabla. Entonces el valor del crédito es 159.000. Entonces si puso 14, entonces multiplico este valor por 14, y después aplico, o ya hice los cálculos sobre esto y aplico el descuento, y me da esto. Y pues yo no lo hice, digamos, en general esta infografía, sino que le dije, déjeme el ejemplo de la liquidación de matrícula, cómo vamos a hacer ese proceso. Entonces aquí me dio. Después le dije, deme otro ejemplo. Otro ejemplo de cómo sería el análisis del código, ¿sí? Entonces aquí me hizo el análisis del código un poquito más estructurado. Mira con el if aquí. Y pues lo hace un poquito más entretenido, más visual. Hay personas que no tienen esa capacidad de mental de abstraer, entonces por eso lo hice. Es un ejercicio que quise hacer ahí. Entonces, bueno, ya mirando el código que lo hice pues en Visual Code con la parte gráfica. Entonces tenemos el main, que es el principal, y pues aquí tenemos las partes, ¿no? Aquí traemos, llamamos desde la hoja de lógica, que es esta, llamamos a estudiante y a matrícula. Entonces aquí está estudiante y aquí está matrícula. Sí, quiero pues saltar de ahí a esta parte del código de la lógica. Para decir, bueno, de aquí llamamos y pues vamos a tomar los valores siguientes. Pero venga, antes de ello, también digo aquí, from tabla, que esta es tabla, importame tabla créditos, que la tabla de créditos está aquí, tabla de créditos, e importame tabla de descuentos. Sí, entonces estoy encapsulando y estoy haciendo pues el trabajo de organizarlo pues por módulos para que sea más bonito en programación orientada a objetos. Bueno, y entonces volviendo aquí a esta, vemos la clase estudiante, ¿no? En la clase estudiantes pues tenemos la clase estudiante, y este es el método constructor, ¿no? Y el método constructor pues tiene diferentes, esto es lo que nos dice que, o la característica principal para que sea el método constructor, que se ejecuta pues, o crea el estudiante, ¿no? Y, como el formulario de registros. ¿Qué más podemos decir aquí? Dentro del constructor encontramos las asignaciones self.idest igual idest, que significa que es una variable interna, ¿no? Es el uso del self, eso es obligatorio en Python para indicar que ese dato le pertenece a este estudiante en particular. Si esto le pertenece al estudiante, esto a este, si todo esto está encapsulado aquí. Entonces ahí está, el crédito pertenece al estudiante. Ahora matrícula, lo mismo. Este es un constructor, ¿sí? Self constructor y la clase matrícula, y esto le pertenece a esa matrícula, ¿sí? Self estudiante.
El valor base lo iniciamos en ceros, en booleano no, en float 0.0, 0.0, todos estos. Y aquí tenemos el cálculo, el cálculo pues que ahí yo lo comenté todo pues para poderme también guiar y poder entender mejor el programa, que igual yo programo, pero pues tampoco es que me sepa todas aquí. Entonces es el método de ejecución, es el que orquesta el paso a paso del cálculo matemático, ¿sí? Aplica el descuento de fórmula sucesiva sobre el valor bruto inicial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la determinación del costo aplicado al crédito por el precio unitario. Entonces ahí se hace toda el self, que coge el valor base igual, que es igual a la tabla del crédito, obtener valor, y bueno, se van tomando esos valores para después operarlos aquí con este operador, y aquí se hace una sumatoria y aquí se hace una resta. Ahí básicamente está pues ese punto, o el archivo de lógica de Python, .python, py. Bueno, ya en esta tabla que sabemos que lógica llama a las tablas, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es el que contiene los valores constantes y las tablas de consulta. Entonces, esta es la tabla de créditos, que como habíamos dicho, yo tomo ese valor unitario y lo voy a multiplicar por el número de créditos que se toman, para no tener que hacer una lista de 1 a 21. Entonces, aquí dice, por ejemplo, número de créditos a matricular entre 1 al 21. ¿Sí? Está la progresión. O bueno, eso tiene, y aquí se hace la operación, que tiene que retornar la cantidad de créditos por la tabla de créditos, valor unitario. ¿Sí? El valor unitario lo toma, y la tabla de créditos pues que es de 1 a 21, y la clase de tabla de descuentos. ¿Sí? Esta es la clave, la que gestiona la lógica de porcentajes de beneficio dependiendo de pues del estrato. Espérate, este es el estrato. Sí, este es del estrato. Porque aquí miren, si está dentro del rango de 1 a 2, se debe aplicar un descuento del 15%, ¿sí? Y sabemos que el 15% es coger el 15 y dividirlo en 100, entonces nos da 0.5 y se hace una multiplicación para obtener el descuento. Y la misma regla, entonces cogemos 10% de descuento dividido en 100, nos da 0.5, y ese valor que nos resulte entonces nos va dando. Y bueno, ahí está la regla matemática. Y aquí está, o se aplica el descuento por la votación, ¿sí? Entonces la votación sí o no, ahí ya es un if, ¿sí? Si votó o no votó. Si votó, entonces aplíquele el descuento. Si no votó, entonces déjelo pues en esto es un valor decimal, float, ¿sí? Lo dejo en float, flotante. Entonces, ya que sabemos que de aquí consulté, llamé a lógica, y que lógica, ya la miramos, llamó a tabla, entonces sabemos cómo funcionan esas partes, ¿no? El encapsulamiento y pues la creación de los objetos, el objeto estudiante y objeto matrícula. Y aquí está. Tenemos la aplicación clases, déjeme ver qué tiempo llevamos para no pasarme. Entonces tenemos aquí la clase controladora. Esta es la que gestiona o consolida el flujo del programa y la interacción con el usuario, ¿sí? Entonces aquí tenemos también un constructor, método constructor. Ahí ya lo he marcado. Inicia los constantes y datos de identificación exigidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir aquí? La clave. Y la clave sí o sí tiene que ser 2046. Y este es un requisito de seguridad básico, ¿sí? Que lo solicita el anexo 1. El autor, pues voy a poner el nombre mío, Jorge Hernán Castro Colmenares, curso de estructura de datos, simulador de matrículas UNAT. Y aquí tenemos también un método que utiliza para mantener la interfaz de consola limpia y organizada. Entonces lo que hago es hacer una comparación, ¿no? Si hostname es igual a nt, entonces limpiar, ¿sí? Lo que hace es cargar, limpia los datos que puse y me carga una ventana nueva. Y aquí también hago una definición que muestra los datos de identificación obligatorios en la pantalla al inicio. Entonces limpia lo que ya acaba de escribir, que es digamos
el, lo único que voy a escribir aquí, yo puse esto ahí como por hacerlo un poquito más interesante, pero pongo mi clave y entonces si es la clave, listo, entonces como es igual, entonces limpie y cárgueme esto, entonces empiézame a preguntar. Entonces empiezan a preguntar, muestre los datos de identificación obligatorios en la pantalla inicial. Entonces, print 45, esos son impresiones, ¿sí? Y ahí mostrando, como dijera, es como una especie de código, pues el bloque de código que se utiliza para diseñar la interfaz visual en la consola de comandos. Su objetivo es generar un encabezado bien decorado, bien bonito. Sí, entonces cuando yo digo aquí esto, es para que me repita este signo igual 45 veces y ponga, digamos, el nombre de lo que estamos haciendo, el nombre de la aplicación, y repita abajo también este signo 45 veces en un formato de texto. Sí, y ponga también el autor y ponga el curso, ¿sí? Entonces lo va a mostrar muy bonito. Venga, lo hago aquí un segundo para que lo veamos. Entonces mira, aquí es lo que dice simulador matrícula y aquí está el signo repetido 45 por 45 y el signo repetido por 45. Simulador de matrícula UNAD es el nombre que le pusimos. El autor pues soy yo, Jorge Hernán Castro Colmenares, y el curso es para el curso de estructura de datos, que eso no lo pide, pero lo quise hacer así para que sea como más bonito. Y habíamos dicho que poníamos la clave es 2046 y al poner la clave entonces va a suceder que automáticamente me carga, si le puse bien. Permítame revisar 2046, sí. Bueno, había tenido un fallo aquí porque había cargado, había hecho un cambio y había cargado. Entonces no me mostraba, entonces vuelvo a hacer 2046. Yo que puse 1646. Ahora sí me va a cargar. Identificación. ¿Sí ves? Me borró, le dije que me borre, que me limpie. ¿En dónde es que le dije que me limpiara? A ver, miramos aquí. Espere que esto es aquí. Esto es para que me limpie la pantalla. Sí, límpiame la pantalla. Entonces me borró la clave y de una vez me pasa entonces a preguntar. Ya los datos. Sí, mi identificación. Aquí y password. Si el password. Bueno, espérate, cerramos aquí un segundo. Entonces aquí ya empieza. Si el password es igual a self, clave de acceso, o sea, es correcta, entonces va a pasar a else y me va a dar un acceso. Porque la contraseña está bien, si no, entonces me dice no, el acceso no está bien, ¿sí? Son condicionales. Si funciona, pase al siguiente, si no, entonces muestre esto. Aquí tenemos también otro elemento que sería ¿cómo se podría decir? Una definición del método, ¿sí? Esa palabra def es la palabra clave para definir una función o método en Python. Entonces estamos definiendo aquí un método, una operación. Entonces como ya me dio el password o el password está correcto, entonces dice else. Entonces ¿qué más debo hacer? Entonces aquí es donde empieza a mostrarme, ¿no? Ingresa el número de identificación, ingresa el número completo, ingresa el género, ingresa el estrato, voy a poner 2, ingresa la cantidad de créditos, voy a poner 14. Tiene certificado electoral, sí lo tengo, entonces ahí me da el 10%. ¿Sí? Aplicación de programación orientada a objetos, entonces ahí es donde ya empezamos a hacer el instanciamiento o a instanciar la clase estudiante. Entonces coge el estudiante y empieza a hacer todas las operaciones y a tener en cuenta todos los objetos, el objeto estudiante y aquí el objeto matrícula, empieza también a tener en cuenta todos esos objetos. Y después de eso invocamos el método de cálculo, ¿sí? Entonces necesito que me haga el cálculo ya con toda la información que tenemos, con todo. Entonces empieza a hacer los cálculos. Pasamos el objeto procesado al método de salida. Entonces va a hacer los cálculos y luego de ello, pero que esto es mucha información y a veces me pierdo. Bueno, y una vez hecho los cálculos con todas las tablas y teniendo toda la lógica, hace la presentación final de la liquidación con formato de moneda, ¿sí? Entonces
le digo, límpiame todos los datos y muéstrame solo esto, solo el resultado ya final. Entonces igual hace esto 45 veces, el resultado de la liquidación 45 veces lo decora, lo hace como más bonito, en formato texto. Y entonces, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir el ID, el estudiante, el género, los créditos escogidos, el estrato, certificado electoral. Y por último, pues nos va a dar, aquí cierra, ¿no? Aquí cierra la decoración. Y nos va a dar el formato de salida con separadores de miles y de ceros decimales. Entonces nos da el valor bruto, que pues aquí está, llamado, mandado a las lógicas de la tabla, descuentos obtenidos, valores netos a pagar y pues otra decoración y presione Enter para finalizar. Entonces el programa funciona pues creo como lo han pedido 2046. Tengo la clave, la edad, entonces pongo mi identificación, nombre completo. Bueno, ahí sí no hice corrección de errores porque debería ser que si pone un carácter ajeno pues muestra algún error, ese carácter no está ahí. Entonces, como no lo pide la guía, no estoy haciendo ese control de errores. Nombre completo, Jorge Castro. Entonces, ahí lo pongo así, nombre y apellido debió decir, pero bueno. Sexo masculino, varón. Y también puede ser en mayúscula o en minúscula. Y el estrato dije que iba a poner 2 para que me haga el 15% de descuento. Y cantidad de créditos, dije que 14 créditos, que son 2.226.000, creo que es 2.226.000 cerrados, creo que da. ¿Tengo certificado electoral? Sí, entonces para que me ponga el 10%. Entonces ahí ya borra o limpia la pantalla y me da el resultado de la liquidación adornado como lo pedí. Y pues aquí está ese error, pues si fuera ya un programa final que da producción, si deberíamos arreglar eso, no podría aparecer. Y aparecen todos los datos y aparece pues el valor bruto, el descuento es y esto. Y ya matemáticamente hice la prueba con calculadora y si fue así, entonces creo que no es más. Espérate que estoy aquí, eso. No es más, entonces me despido. Muchísimas gracias, les habló Jorge Castro. Bye bye.